Mi prima me acusó falsamente, y mi familia me repudió. Años después, descubren la verdad e intentan volver a mi vida, pero ya es muy tarde. Mi vida, antes de que todo se viniera abajo, era un tapiz tejido con hilos de sencillez y afecto. Me llamo David, y hasta los 19 años, mi existencia en un pequeño suburbio de Seattle era la encarnación de la normalidad. Era un estudiante universitario promedio, con buenas notas, pero sin presiones. Mis días transcurrían entre las aulas, la biblioteca y las partidas de baloncesto con mis amigos. La universidad no era solo un lugar de estudio, era un hervidero de sueños, de primeras experiencias, de ese optimismo ingenuo que solo la juventud puede permitirse. Mi familia era el pilar de mi mundo. Mis padres, Sara y Tom, eran el modelo de un matrimonio feliz y estable. Mamá, una mujer dulce y siempre atenta, era el corazón de nuestro hogar, siempre con una sonrisa y un plato de galletas recién horneadas. Papá, un ingeniero que trabajaba duro, era mi héroe silencioso, el hombre al que acudía para cualquier consejo, con su sabiduría tranquila y su humor irónico. No éramos ricos, ni mucho menos, pero nunca nos faltó nada. El amor, el apoyo y la risa eran la verdadera moneda de nuestro hogar. Los fines de semana eran sagrados. Mi familia era extensa y unida. Las reuniones familiares en casa de mis abuelos, Marta y George, eran eventos caóticos y maravillosos. Mis tíos, Robert y Lisa, siempre con sus bromas ruidosas, y mi prima, Chloe, 2 años menor que yo, eran parte indispensable de ese cuadro. Chloe y yo habíamos crecido juntos, compartiendo veranos interminables, construyendo fuertes en el bosque cercano y contándonos secretos bajo el manto de estrellas en el patio trasero de los abuelos. Éramos más como hermanos que primos, con esa complicidad inquebrantable que solo la infancia compartida puede forjar. Ella era vivaz, un poco dramática, pero siempre con una sonrisa. Nada extraordinario, nada problemático. Era una rutina predecible y reconfortante, y yo no la cambiaría por nada. Un martes por la tarde, un día grabado a fuego en mi memoria, mi universo se resquebrajó. Regresé a casa de la universidad, arrastrando mi mochila, la cabeza llena de ecuaciones de cálculo y planes para un partido de baloncesto. La casa estaba inusualmente silenciosa al principio. Abrí la puerta, esperando el familiar aroma a la cena de mamá o el sonido de la televisión de papá. En cambio, encontré una escena que me heló la sangre. Todos estaban allí. En la sala, mis padres, sentados rígidamente en el sofá. Mis abuelos, ocupando las butacas, con los rostros contraídos. Mis tíos, Robert y Lisa, de pie, con los brazos cruzados. Y Chloe, sentada aparte, en el sillón individual, con la cabeza baja, sus hombros temblaban como si estuviera llorando. El ambiente era espeso, cargado de una tensión que nunca había sentido en mi hogar. Las miradas que me lanzaron al entrar no eran las habituales, eran miradas de reproche, de ira, de un profundo y gélido desprecio. «Hola a todos». «¿Qué pasa?», pregunté, la voz un poco temblorosa, la mochila aún colgando de mi hombro. La pregunta era innecesaria, mi instinto me gritaba que algo terrible estaba sucediendo, y que de alguna manera, yo era el epicentro. Mi tío Robert fue el primero en hablar. Su voz, normalmente jovial, era una cuchilla. «¿Cómo te atreves a preguntar, qué pasa, David? ¿Cómo puedes ser tan cínico?». Me quedé helado. Nunca me había hablado así. Miré a mis padres, buscando una explicación, un atisbo de comprensión, pero sus rostros estaban endurecidos, irreconocibles. Mi madre Sara, sus ojos, que siempre me miraban con amor, ahora me atravesaban con una furia helada. «David». «No puedo creerlo», exclamó mi abuela Marta, sus manos temblaban mientras se llevaba el pañuelo a los ojos. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? ¿A tu prima?». «¿Hacerle qué?», inquirí, mi voz ahora llena de un miedo genuino. Miré a Chloe, pero ella seguía con la cabeza baja, sin mirarme. «No sé de qué están hablando». «¿Qué pasó?». Mi padre, Tom, al que consideraba mi mejor amigo, se levantó lentamente. Su mirada era la más dolorosa de todas. Era una mezcla de ira, desilusión y asco. «No te hagas el tonto, David. Sabes perfectamente de qué estamos hablando. ¿Cómo pudiste transgredir a Chloe de esa manera tan horrible? Ella nos lo ha contado todo». Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. ¿Transgredir a Chloe? La acusación era tan absurda, tan monstruosa, que mi mente se negaba a procesarla. ¿Qué? No. ¿Están locos? Yo nunca le haría daño a Chloe. Nunca. Eso es una mentira. Mi tía Lisa, la hermana de mi madre, avanzó hacia mí, sus ojos encendidos. «¿Mentira dices? ¿Cómo te atreves a mentirle a tu familia en la cara? Chloe está destrozada. Ella misma lo contó con lágrimas en los ojos. ¿Crees que ella mentiría sobre algo así, David? Piensa en lo que dices. Ella nunca lo haría. Eres una deshonra para esta familia. Una vergüenza».
Es mentira. Se los juro. Por favor, mamá, papá, díganles que es mentira. Ustedes me conocen, supliqué, desesperado, mis ojos fijos en mis padres. Pero ellos no se movieron. Sus miradas se mantuvieron frías, distantes, como si ya no me reconocieran. Mi padre, Tom, finalmente habló, su voz gélida. No hay nada más que hablar, David. Chloe ha dicho la verdad. Y tú, ni siquiera tienes la decencia de aceptar lo que hiciste. Nos has fallado. Nos has avergonzado. Nos has roto. No eres bienvenido aquí. ¿Ver? ¿Qué? Papá, por favor. Están cometiendo un error. No pueden hacer esto. Yo no hice nada. Soy inocente. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas. Mi madre Sara, a quien siempre creí que me defendería hasta el final, solo desvió la mirada. Vete, David. No hay nada que podamos hacer. Olvídate de nosotros. Olvídate de que somos tu familia. Nunca más te trataremos como parte de ella. Y olvídate de la universidad también. Tus estudios, todo, lo pagábamos nosotros. Ya no más. Estás solo. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Mi futuro, mi identidad, mi familia, todo se desmoronaba en cuestión de minutos. Intenté acercarme a ellos, a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, buscando un rastro de piedad, de razón, de la conexión que siempre habíamos tenido. Pero eran muros inquebrantables de indignación. Mi tío Robert me empujó suavemente hacia la puerta. Ya te escuchamos, David. Ahora vete. Y no vuelvas. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Las súplicas se ahogaron en mi garganta. Mi visión se nubló con las lágrimas. Salí de la casa, sintiendo el frío de la noche calar mis huesos, pero el frío en mi corazón era mucho más profundo. No sabía a dónde ir. Mi mundo había implosionado, dejándome a la deriva en una oscuridad absoluta. Solo tenía un lugar en mente, la casa de Leo, mi mejor amigo. Llegué a su apartamento, empapado por la lluvia y las lágrimas. Leo, con su habitual calma, me abrió la puerta. Su rostro, al verme en ese estado, se contrajo en preocupación. David. ¿Qué demonios pasó? Estás empapado ¿y por qué esa cara?, me preguntó, haciéndome pasar. Me senté en su sofá, temblando incontrolablemente, y le conté todo, entre sollozos. Desde la reunión en la sala, las acusaciones, las miradas de odio, la expulsión de mi hogar, la amenaza de la universidad. Leo me escuchaba en silencio, su expresión de incredulidad creciendo con cada palabra. Espera, David. ¿Estás diciendo que tu propia familia, tus padres, tus abuelos, te acusaron de haberle hecho algo horrible a Chloe? ¿Y te echaron de la casa? ¿Sin más explicaciones? Su voz era suave, casi un susurro. Sí. Así fue, grité, la indignación y el dolor me consumían. Me dijeron que Chloe lo contó, que yo la había transgredido. Es una mentira asquerosa, Leo. Tú me conoces. Jamás le haría algo así a nadie, y menos a Chloe. Ella es mi prima, mi hermana. Leo me miró a los ojos, y por un instante, vi una sombra de duda. Pero, ¿estás seguro, David? ¿No hay alguna posibilidad de que...? La pregunta me hirió como un puñal. ¿Me estás dudando, Leo? Tú también. Pensé que eras mi amigo. Te estoy diciendo que es una maldita mentira. Nunca, jamás, hice algo remotamente parecido a eso. La traición de mi mejor amigo, incluso por un instante, se sumaba a la de mi familia. No, David. Lo siento. Fue estúpido preguntar. Te creo, dijo Leo, su rostro reflejando arrepentimiento. Te creo. Es solo que, es tan increíble. ¿Tu familia? Siempre han sido tan correctos. Pues no lo fueron hoy. Me dieron la espalda como si fuera un criminal. Como si fuera nada. Me desplomé en el sofá, agotado por la conmoción y el dolor. No sé qué hacer, Leo. Estoy solo. Sin familia, sin dinero, sin universidad. Leo puso una mano en mi hombro. No estás solo, David. Estás conmigo. Siempre. Nos quedaremos aquí hasta que sepamos qué pasó. No te preocupes por eso ahora. Descansa. Mañana veremos qué podemos hacer. Pero al día siguiente, la pesadilla solo empeoró. Intenté contactar a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos. Todos mis números estaban bloqueados. En las redes sociales, también. Habían cortado todo contacto, borrándome de sus vidas como si nunca hubiera existido. Decidí ir a la universidad, quizás allí podría hablar con algún profesor, algún amigo, explicar lo sucedido.
Pero al llegar al campus, la atmósfera era diferente. Las miradas, los susurros. La gente se apartaba de mí. Cuando intenté acercarme a unos conocidos en la cafetería, sus caras se contrajeron de repulsión. No te atrevas a hablarme, David, me espetó Maya, una compañera de clase con la que había compartido proyectos. Eres un asco. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu prima? Deberías estar en la cárcel. Eres una vergüenza para esta universidad. Otro compañero, Ethan, añadió con desprecio, sí, David. No queremos nada contigo. Deberías ir a la policía, no a la cafetería. Vete de aquí. La bilis subió por mi garganta. El rumor ya se había esparcido. Mi reputación, pulverizada en cuestión de horas. La universidad, que había sido mi santuario, ahora era un campo de batalla de miradas condenatorias. Me di la vuelta y me fui, el pecho ardiendo con una mezcla de ira, confusión y un dolor indescriptible. Mi mundo, que siempre había sido tan predecible, se había vuelto irreconocible. No sabía cuánto más podía soportar. Volví a casa de Leo, destrozado. La hostilidad en el campus me había golpeado más fuerte de lo que imaginé. La idea de que mis propios compañeros, gente que me conocía y con la que había compartido risas y proyectos, pudieran creer una acusación tan vil sin dudarlo, me dejó sin aliento. Leo me vio entrar, y sin decir una palabra, me ofreció un vaso de agua y un asiento. No hubo preguntas, solo una comprensión silenciosa que agradecí más que 1000 palabras. La paz en el apartamento de Leo no duró mucho. Esa misma tarde, mientras intentábamos ver una película para distraerme, el timbre de la puerta sonó con una insistencia que heló la sangre. Leo se levantó, cauteloso. Miró por la mirilla. Su rostro se tensó. David dijo, su voz un susurro, hay unos policías en la puerta. Y no tienen pinta de estar aquí para preguntar direcciones. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esto iba a pasar. Me levanté lentamente, sintiendo mis piernas débiles. Son por mí, dije, la voz apenas audible. Leo me miró con preocupación. Pero, ¿por qué? Si no hiciste nada. No importa, Leo. Lo creen. Y ahora, vendrán por mí. Abrimos la puerta. 2 oficiales de policía, con rostros serios, me esperaban. Uno de ellos, un hombre corpulento con una voz grave, se adelantó. David, preguntó, con un tono autoritario. Sí, soy yo, respondí, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Tenemos una orden de arresto en su contra. Usted es sospechoso de agresión sexual. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Las palabras agresión sexual resonaron en la pequeña entrada del apartamento de Leo como un trueno. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Leo dio un paso adelante, indignado. Un momento. Esto tiene que ser un error. David no ha hecho nada. Están acusando a la persona equivocada. El oficial me miró sin inmutarse. Señor, tenemos una denuncia formal. Tendrá la oportunidad de explicarlo todo en la estación. Por favor, coopere. Cualquier resistencia resultará en cargos adicionales. No hubo discusión. Sabía que pelear solo empeoraría las cosas. Miré a Leo, una mirada de impotencia y terror. Él asintió, con los ojos llenos de furia contenida. Me pusieron las esposas, el metal frío sobre mis muñecas, y me llevaron. El paseo en el coche patrulla fue un borrón. Cada semáforo, cada esquina, me acercaba a un futuro incierto y aterrador. Los días que pasé en la estación fueron un infierno. La celda fría, el olor a desinfectante y desesperación, las miradas de los otros detenidos. La humillación era constante. Me interrogaron una y otra vez, con preguntas invasivas y acusatorias. Yo repetía mi verdad, era inocente, no había tocado a Chloe de esa manera, que todo era una mentira. Me asignaron un abogado de oficio, un joven con el rostro cansado que parecía haber visto demasiados casos como el mío. David, entiendo que digas que eres inocente, me dijo en una de nuestras breves reuniones. Pero la denuncia de su prima es muy detallada. Y su familia la respalda totalmente. Eso es un peso pesado. Necesitamos algo, cualquier cosa, que contradiga su historia o que pruebe dónde estabas en ese momento. Yo no podía recordar los detalles exactos del día que supuestamente había sucedido. Los días se mezclaban en mi mente. La verdad era que, cuando la acusación era tan inverosímil, uno no se prepara con una coartada. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El miedo de lo que me podía pasar, de pasar años en prisión por algo que no hice, me carcomía por dentro. La soledad era abrumadora. Mi familia me había abandonado por completo. Mis amigos de la universidad me habían condenado. Solo Leo seguía allí, intentando comunicarse con mi abogado, trayéndome ropa limpia, sus visitas una pequeña luz en la oscuridad.
Él era el único hilo que me unía a mi vida anterior. Después de lo que parecieron siglos, una semana en realidad, la noticia llegó. Me informaron que sería liberado. Mi abogado de oficio me lo comunicó con una expresión que no era de victoria, sino de alivio resignado. Las pruebas no son suficientes, David me explicó. La acusación de su prima es una declaración, pero no hay evidencia física, ni testigos corroborantes para los cargos de agresión. La fiscalía ha decidido no presentar cargos por ahora. Te liberan. Sentí un alivio inmenso, una ola de gratitud. Pero al mismo tiempo, la experiencia me había dejado marcado. Estar bajo esa nube de sospecha, la humillación de ser tratado como un criminal, la sensación de impotencia ante un sistema que te presume culpable, me había traumatizado. Salí de la estación de policía, el aire libre se sentía extraño en mis pulmones. Leo me esperaba afuera, su rostro aliviado al verme. David. ¿Estás bien?, exclamó, abrazándome con fuerza. No puedo creer que pasaste por esto. Pero lo lograste. ¿Estás fuera? Gracias, Leo. Gracias por estar aquí, dije, mi voz ronca por la falta de uso. Mi primera acción al salir fue intentar contactar a mi familia. La necesidad de limpiar mi nombre, de que supieran la verdad, era imperiosa. Llamé a mi padre. Esta vez, el teléfono sí sonó. Esperé con el corazón latiéndome con fuerza. Finalmente, una voz fría al otro lado. No era mi padre. Era mi tío Robert. ¿Cómo te atreves a llamar, David?, y espetó con furia. Te lo advertimos. No queremos saber nada de ti. Mi hermana, tu madre, está destrozada. Nos has causado un dolor inmenso. Si vuelves a contactarnos, te pondremos una orden de restricción. No te acerques a nuestra familia nunca más. Eres un peligro. Y colgó. La crueldad de la respuesta me dejó petrificado. No había perdón, ni duda, ni el más mínimo atisbo de la familia que una vez amé. Estaba solo. Miré mi teléfono. Decenas de mensajes, de mis amigos y conocidos, de personas que yo consideraba cercanos. Los abrí, uno por uno. Cada mensaje era un puñal. David, eres un asco. No puedo creer que fueras capaz de algo así. Aléjate de mí y de mis amigos. Mensaje de Sofie, una vieja amiga del instituto. No te atrevas a hablarme nunca más. Eres un enfermo. Espero que te pudras. Mensaje Loreta, otra compañera de la universidad. La verdad siempre sale a la luz. Eres una decepción para todos nosotros. Deberías avergonzarte. Mensaje de Jason, un tipo con el que jugaba baloncesto. Las palabras eran hirientes, la condena, absoluta. La indignación, el trauma, la soledad y la injusticia se arremolinaron en mi cabeza, empujándome al borde del abismo. No podía soportarlo más. Esa ciudad, ese ambiente, estaba envenenado para mí. Cada calle, cada cara, cada recuerdo estaba ligado a la humillación y el rechazo. Sabía que si me quedaba allí, mi mente no lo soportaría. Estaba al borde de tomar una decisión irreversible, una decisión de la que no habría vuelta atrás. La desesperación se cernía sobre mí, oscura y asfixiante. Fue en ese momento, con el alma hecha pedazos, que tomé una resolución drástica. Necesitaba desaparecer. Necesitaba empezar de nuevo, lejos, donde nadie conociera mi nombre, donde las sombras de esa falsa acusación no pudieran alcanzarme. Con los pocos fondos que había logrado ahorrar para un proyecto personal, una pequeña reserva que había guardado con celo, compré un boleto. A la otra punta del país. Una pequeña ciudad en Oregón, lejos de todo lo que conocía. No sabía qué me esperaba allí, solo que tenía que irme. Tenía que sobrevivir. El autobús me dejó en Corvallis, Oregón, una pequeña ciudad universitaria anidada entre valles verdes y el río Willamette. El contraste con la bulliciosa y lluviosa Seattle era abrumador. Aquí, el aire era más puro, el ritmo más lento. Pero mi alma estaba tan empañada como los recuerdos que dejaba atrás. Los pocos fondos que había traído conmigo no durarían para siempre. Necesitaba un trabajo, cualquier cosa para sobrevivir. Los primeros años en Corvallis fueron un borrón de supervivencia. Caí en una depresión profunda y paralizante. Las mañanas se sentían como escalar una montaña, las noches, como un pozo sin fondo. Me costaba levantarme de la cama, la energía me había abandonado. La injusticia, la traición de mi familia, la humillación pública, todo ello se había incrustado en mi psique, dejándome una herida abierta que no cicatrizaba. No tenía apetito, perdía peso y mis ojeras se volvieron permanentes. La chispa que alguna vez tuve se había extinguido por completo. Conseguí trabajos de lo que fuera, lavaplatos en un restaurante local, reponedor en un supermercado, descargando camiones en un almacén. Eran empleos mal pagados, físicamente agotadores y sin futuro, pero me permitían pagar el alquiler de una habitación diminuta y comer algo cada día.
cada interacción era una tortura. Esperaba que la gente me juzgara, que supiera lo que supuestamente había hecho. Me volví silencioso, introvertido, siempre con la guardia en alto. No hablaba de mi pasado, ni de mi familia, ni de la universidad. Simplemente existía, un fantasma de lo que fui. La idea de retomar mis estudios, de cualquier cosa que se pareciera a una vida normal, era impensable. Mi cerebro se sentía como una maraña de alambres pelados. Leer un libro o concentrarme en algo complejo era una tarea imposible. La universidad me recordaba demasiado a la vida que me habían arrebatado, al futuro que se había desvanecido. Los años pasaron, uno tras otro, marcados por la monotonía del trabajo y el peso de mi soledad. Leo y yo nos manteníamos en contacto de forma esporádica, mensajes cortos, alguna llamada ocasional. Él era mi único vínculo con el pasado, el único que conocía mi verdad y me seguía creyendo. Sus palabras de aliento eran un bálsamo, pero la distancia y mi propio estado de ánimo hacían que el contacto fuera escaso. Fue un día, mientras trabajaba en un pequeño taller de reparación de muebles, donde lijaba madera y mis pensamientos se perdían en el eco de la sierra, que mi vida empezó a cambiar. Un hombre mayor, con cabello canoso y ojos amables, el dueño del taller, Elías, me observaba trabajar. Él era un artesano de la vieja escuela, paciente, metódico. Había conseguido el trabajo allí por casualidad, casi por desesperación. Un día, mientras yo lijaba un viejo aparador con una furia silenciosa, Elías se acercó. David, dijo, su voz suave y con un acento que me recordaba al sur de Estados Unidos, noto que tienes buena mano para esto. Hay algo en la forma en que te mueves, en cómo prestas atención a los detalles, que me dice que podrías hacer más que lijar. Me encogí de hombros, sin mirarlo. Solo hago lo que tengo que hacer, Elías. Él se sentó en un banco cercano. La vida es más que eso, hijo. Te veo. Veo el dolor en tus ojos. No sé qué te pasó, y no tienes que decírmelo si no quieres. Pero sé que tienes más dentro de ti de lo que muestras. Sus palabras, tan inesperadas, tan directas pero sin juicio, me desarmaron. Era la primera vez en años que alguien me veía más allá del cascarón que había construido. Lentamente, durante las semanas siguientes, Elías empezó a convertirse en una figura paternal en mi vida. Me enseñó más sobre la ebanistería, sobre el arte de restaurar piezas, y con ello, a reconstruir una parte de mí mismo. Me hablaba de la vida, de los errores, de la resiliencia. Compartíamos almuerzos en el taller, y poco a poco, empecé a abrirme. Una tarde, mientras cerrábamos el taller, la confianza se sentía lo suficientemente fuerte. Elías me preguntó sobre mi familia, algo que siempre evitaba. Respiré hondo. Elías, comencé, mi voz casi un susurro, no tengo familia. Al menos, no la que una vez tuve. Y entonces, le conté todo. La acusación falsa, la reacción de mis padres, mis abuelos, mis tíos, el ostracismo, la detención, los mensajes de odio. Le conté la pesadilla que me había obligado a huir a Corvallis, la depresión que me había consumido. Hablé durante horas, liberando años de dolor y vergüenza acumulados. Cuando terminé, el silencio en el taller era casi ensordecedor. Elías me miró fijamente a los ojos, no con lástima, no con duda, sino con una serenidad inquebrantable. David, dijo finalmente, su voz firme, lo que te pasó es una atrocidad. Una injusticia brutal. Pero no te define. No defines quién eres por las mentiras de otros, ni por el dolor que te causaron. Yo te creo. Y te lo digo ahora, nunca te dejaré solo. Considera este taller tu hogar, y a mí, tu familia. Tienes un camino por delante, y yo te ayudaré a encontrarlo. Esa conversación fue el punto de inflexión definitivo. Las palabras de Elías, su confianza ciega, su aceptación incondicional, fueron el ancla que necesitaba para empezar a salir del abismo. Él me acogió en su casa, un pequeño hogar modesto y lleno de libros y el aroma a madera. Me instó a terminar mis estudios. David, me decía, tienes una mente brillante. No la desperdicies. La educación es algo que nadie te puede quitar. Con su apoyo, poco a poco, volví a estudiar. Al principio, fue una lucha. Mi mente se resistía, la ansiedad me abrumaba. Pero Elías estaba allí, sentándose conmigo, ofreciéndome palabras de aliento, creyendo en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Con su ayuda, y la paciencia infinita de algunos profesores que me aceptaron como estudiante no tradicional, logré matricularme en la Universidad Estatal de Oregón, en un programa en línea al principio, luego asistiendo a clases nocturnas. Me gradué con honores, años después de lo que habría sido mi graduación original, pero con una sensación de logro que superaba cualquier retraso. Era una victoria personal, un testimonio de mi resiliencia y, sobre todo, del apoyo incondicional de Elías. Los años pasaron. Mi vida mejoró drásticamente. Elías me ayudó a conseguir trabajos mejores, siempre en el ámbito de la artesanía y la restauración, donde mi habilidad manual se pulió y mi creatividad floreció.
Me apoyó económicamente cuando lo necesité, y lo más importante, siempre confió en mí. Se convirtió en el padre que mi propio padre me había negado. La gratitud que sentía por Elías era inmensa, tan profunda que trascendía las palabras. Un día, mientras charlábamos sobre el futuro en el porche de su casa, le hice una propuesta que había estado rumiando durante mucho tiempo. Elías, le dije, quiero hacer algo para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me sacaste del infierno. Me diste un hogar, una familia, un futuro. Tú eres mi padre. Y quiero que el mundo lo sepa. Él me miró, confundido. ¿De qué hablas, hijo? Quiero cambiarme el apellido, le expliqué, mi voz cargada de emoción. Quiero cambiar mi apellido legalmente a tu apellido, Jensen. Para que seas mi padre, no solo de corazón, sino de nombre. Y quiero que, de ahora en adelante, me permitas llamarte, papá, punto. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Se levantó y me dio un abrazo que me envolvió en calidez y amor, un abrazo que me recordó todo lo que había perdido y lo que había ganado. Sería el honor más grande de mi vida, hijo, me dijo con la voz entrecortada. Así fue como David Miller murió, y David Jensen nació. Era un nuevo comienzo, con un nuevo nombre, una nueva vida, y un padre que había curado las heridas de mi pasado. Pensé que mi capítulo con mi familia biológica estaba cerrado para siempre. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Habían pasado años desde que David Miller dejó de existir para convertirse en David Jensen. Mi vida en Corvallis se había estabilizado, florecido incluso. Trabajaba con Elías en el taller, que ahora era también mi taller, y mis habilidades como restaurador de muebles habían alcanzado un nivel que me enorgullecía. Había terminado mi carrera, no la que mis padres habían querido, sino una en diseño y arte, algo que me apasionaba de verdad. Mi apartamento, aunque modesto, era mío, decorado con piezas de madera que yo mismo había restaurado o creado. La tranquilidad que tanto había anhelado se había convertido en mi día a día. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos planos para un nuevo encargo, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, con un prefijo de área que reconocí de inmediato, el de Seattle. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que nadie de mi pasado intentaba contactarme, salvo Leo, con quien mantenía una amistad constante y discreta. Mi primer impulso fue ignorarla, pero una extraña curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar un ciclo, me hizo contestar. Hola, dije, mi voz sonando más cautelosa de lo que pretendía. Al otro lado, un silencio. Luego, una respiración temblorosa, y una voz inconfundible, rota por el llanto. David. ¿Hijo? ¿Eres tú? Era la voz de mi padre biológico, Tom. El mundo pareció detenerse. Mis manos se pusieron frías. La última vez que había escuchado su voz, había sido para decirme que me fuera, que no era digno de su familia. Sin pensarlo dos veces, colgué. La avalancha de recuerdos me golpeó con fuerza. La escena en la sala, las acusaciones, la expulsión. El teléfono volvió a sonar una y otra vez. Lo dejé sonar, ignorando la pantalla. Mi respiración se aceleró. No podía permitir que la oscuridad de mi pasado invadiera mi nueva vida, la que había construido con tanto esfuerzo y el amor de Elías. Entonces, el teléfono de Elías sonó. Él estaba en el taller, trabajando en un grabado de madera. Lo vi responder, su ceño fruncirse. Me miró, una mezcla de sorpresa y preocupación en sus ojos. Me hizo un gesto, pidiéndome que me acercara. David, dijo Elías, cubriendo el micrófono, es tu padre. Tu padre biológico. Asentí, mi garganta apretada. Lo sé. Me llamó a mí primero. Colgué. Elías me miró, su expresión serena pero firme. Quiere hablar contigo, hijo. Parece muy alterado. Está llorando. Sentí una punzada, pero no era de compasión. Era de ira. ¿Llorando? ¿Ahora? ¿Después de años de silencio y rechazo? No quiero hablar con él, papá, le dije a Elías, usando la palabra papá con una convicción que me anclaba. No tengo nada que decirle. Elías asintió lentamente. Está bien, hijo. Tu decisión es tu decisión, y la respetaré. Siempre. Pero, a veces, para construir un futuro, uno tiene que cerrar las puertas del pasado de la manera correcta. Enfrentar lo que pasó, incluso si es doloroso, puede liberarte de verdad. No te voy a presionar, David, solo piénsalo. Él me dio el teléfono. Dile tú mismo lo que quieras. Tomé el teléfono de Elías. La voz de mi padre al otro lado estaba entrecortada. David, por favor, no me cuelgues otra vez. Por favor, hijo. Necesitamos hablar contigo. Te lo ruego. Respiré hondo, intentando controlar la rabia que se agitaba en mi interior. Mi voz salió plana, sin emoción. ¿Por qué me llamas, padre?
Después de años de silencio. ¿Cómo conseguiste este número? ¿Y el mío? Hubo un momento de silencio al otro lado, y luego mi padre respondió, su voz ahogada. ¿Tu amigo? Leo. Él nunca perdió contacto contigo. Él nos lo dio. Dijo que era importante. Te extrañamos tanto, hijo. Te hemos extrañado cada día de estos años. La mención de Leo me sorprendió, pero rápidamente entendí. Leo siempre fue leal, pero también un puente. Extrañarme, repetí, la palabra saboreando a ceniza en mi boca. ¿Me extrañaron? ¿Ahora? Cuando me echaron de casa, me acusaron de una atrocidad, me cortaron el contacto, me dejaron solo en el mundo, ahí no me extrañaban. David, por favor, escucha, suplicó mi padre. Descubrimos la verdad. Todo. Chloe confesó. La noticia me golpeó como una descarga eléctrica, pero no fue de alivio, sino de una ira fría e hirviente. ¿Confesó? ¿Qué confesó? ¿Después de todos estos años? ¿Qué verdad es la que descubrieron ahora? Mi padre sollozó. Ella confesó que todo fue una mentira. Que se inventó todo sobre ti para encubrir su propia relación con un hombre mayor. Que estaba asustada de lo que pensaría la familia. Ella dijo que inventó la historia de la agresión para desviar la atención, y que tú fuiste la víctima más fácil y creíble porque eras su primo. Y todos le creímos. Fuimos unos tontos. Nos cegamos por la rabia. Estamos tan arrepentidos, David. Tan arrepentidos. Todos te queremos ver. Queremos arreglar esto. Por favor, hijo. Vuelve a casa. La rabia explotó en mí. ¿Arrepentidos? ¿Ahora? Después de arruinarme la vida. Después de que me trataran como a un animal, de que me botaran a la calle, de que me quisieran ver en la cárcel por algo que nunca hice. Después de que me sumieran en una depresión profunda de la que apenas estoy saliendo después de años. Ahora quieren arreglarlo. Ahora que la verdad es conveniente para ustedes. Ustedes me deshonraron. Ustedes me abandonaron. Ustedes me dejaron morir solo. Mi voz se elevó, la furia acumulada de años liberándose. Mi padre intentó interrumpirme, pero yo no lo permití. No. No me interrumpas. Quieren que vuelva a casa. ¿Qué casa? La misma de la que me echaron como a un perro. La misma donde me acusaron de ser un monstruo. Ustedes no son mi familia. Ustedes dejaron de serlo hace años. Confío más en un extraño que me ayudó cuando nadie más lo hizo, que en mi propia sangre. Hijo, por favor. Sabemos que te fallamos. Pero queremos enmendarlo. Te lo imploro. Vuelve. Todos te esperamos. Tu madre, tus abuelos, tus tíos, incluso Chloe está arrepentida, exiliada de la familia por su culpa. Pero queremos verte a ti, al de verdad, David. Nuestro hijo. La mención de Chloe y su exilio me pareció patética. Era su propio karma. La idea de verlos, de confrontarlos, comenzó a tomar forma en mi mente. No para perdonarlos, no para reconciliarme, sino para vaciar todo el veneno, todas las verdades que no pude decirles en aquel entonces. Para que supieran exactamente el infierno por el que me habían hecho pasar. Está bien, dije, mi voz volviendo a un tono gélido, controlado. Iré. Pero no es para volver. No es para perdonar. Es para decirles a la cara todo lo que no pude decirles ese día. Para que entiendan la magnitud de lo que hicieron. Hubo un silencio de alivio al otro lado de la línea. Oh, gracias, David. Gracias, hijo. Te lo agradezco tanto. ¿Cuándo vienes? Te esperamos, cuando sea. Estaremos todos. Les enviaré los detalles de mi llegada, les corté. Y no llamen más a este número. Solo a mí, y solo si es estrictamente necesario. Colgué. Miré a Elías. Él me miraba con una expresión de orgullo y comprensión. Hijo, me dijo, su mano en mi hombro, es un paso valiente. Te apoyo en lo que decidas hacer. Estoy contigo. Voy a ir, le dije a Elías. Pero no voy solo. Él asintió. Nunca lo estarás. ¿Quieres que vaya contigo? No, papá. Esto tengo que hacerlo solo. Pero necesito que estés para mí cuando regrese. Y necesito vaciar todo lo que tengo dentro. Decirles las cosas que no les pude decir. Díselas todas, hijo. Con cada palabra, te liberarás un poco más. Y aquí te espero. Tu hogar está aquí. Las semanas siguientes fueron una vorágine de emociones. Me puse en contacto con mi padre biológico para acordar la fecha. Mi llegada a Seattle, a la ciudad que me había escupido,
estaba fijada. Durante ese tiempo, también recibí más llamadas y mensajes de números desconocidos. Eran de antiguos amigos, compañeros de la universidad, incluso algún primo lejano. Todos habían escuchado la verdad ahora, la que Chloe había confesado. Todos querían disculparse, entender, enmendar. Yo les di citas individuales. No estaba interesado en su arrepentimiento tardío. Estaba interesado en dejarles claro que su condena sin pruebas había tenido un costo, y que ese costo era mi amistad. La catarsis se sentía como una necesidad, una obligación. Era hora de enfrentar a mis demonios, uno por uno. La vuelta a Seattle fue un viaje cargado de emociones encontradas. La ciudad, que una vez fue mi hogar y el escenario de mi inocencia perdida, ahora se alzaba como un monumento a mi dolor. El paisaje familiar, las calles que conocía como la palma de mi mano, cada rincón evocaba un recuerdo. Y con cada recuerdo, una punzada, no tan intensa como antes, pero sí persistente. Me alojé en un hotel pequeño y discreto, no quería estar cerca de ningún lugar que me recordara demasiado a mi vida pasada. Mis primeros encuentros fueron con mis antiguos amigos. Había programado una serie de citas individuales, decidido a no permitirles la comodidad de una disculpa grupal. Quería que cada uno sintiera el peso de su propia traición. La primera persona que accedió a verme fue Liam, uno de mis mejores amigos de la universidad. Nos encontramos en una cafetería impersonal, lejos del campus. Liam llegó nervioso, con la mirada evasiva. David, de verdad, lo siento mucho. No sé ni qué decir. Fui un idiota. Un completo idiota. Lo miré fijamente, sin ninguna emoción en mi rostro. Lo fuiste, Liam. Lo fuiste. No te lo puedo negar. ¿Sabes lo que es que tus propios amigos te den la espalda y te condenen basándose en un rumor? Que te miren con asco en los pasillos de la universidad, el lugar donde se supone que deberíamos apoyarnos. Liam agachó la cabeza. No, no lo sé, David. Y no quiero ni imaginarlo. Me siento terrible. Cuando la verdad salió a la luz, cuando supimos lo de Chloe y su mentira, me di cuenta de lo ciego que fui. De lo fácil que fue creer lo peor de ti. Me carcome. No te carcome lo suficiente, Liam, le espeté, mi voz firme. Porque si de verdad te hubiera carcomido, habrías dudado, habrías preguntado, habrías buscado la verdad. En cambio, me echaste a la basura como si no significara nada. Me trataste como un criminal, sin ninguna prueba. Sin escucharme. ¿Crees que lo siento, ahora puede borrar años de infierno? Años de depresión, de vivir con miedo, de trabajar en empleos de mierda solo para sobrevivir. Liam levantó la vista, sus ojos vidriosos. Sé que no puedo borrarlo, David. Pero espero que al menos puedas entenderme un poco. La historia era tan convincente. Y tu familia, ellos la apoyaron. Pensamos que, si tu propia familia te condenaba, era porque era verdad. Me reí, una risa hueca y amarga. Ah, así que mi propia familia fue la coartada perfecta para que ustedes no tuvieran que pensar. ¡Qué conveniente! ¿No se les ocurrió que si mi propia familia me condenaba, era porque ellos eran los que estaban ciegos, los que me traicionaron de la peor manera posible? Que su fe en mí era tan débil que se rompió con el primer soplo de un rumor. Me incliné sobre la mesa, mi voz un susurro cargado de intensidad. No, Liam. No puedo entenderte. Y no quiero. No quiero amigos que me juzguen sin pruebas, que me condenen sin escucharme, que me abandonen cuando más los necesito. Esto es todo. No me contactes de nuevo. Me levanté de la mesa, dejándolo allí, con su remordimiento tardío. Tuve encuentros similares con Maya y Ethan, los compañeros de clase que me habían humillado en el campus. Sus disculpas sonaban tan vacías como las de Liam. Sus justificaciones, tan patéticas. Les di la misma respuesta, las mismas palabras cortantes. Mi mensaje era claro, no había redención para ellos en mi vida. Los dejé a todos con el peso de su propia conciencia, liberándome de la carga de su amistad falsa. Finalmente, llegó el día del encuentro con mi familia. Había decidido ir a la antigua casa de mis abuelos, el lugar donde tantos recuerdos felices se habían forjado, y donde también mi vida se había desmoronado. Cuando llegué, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi madre, Sara, estaba allí, su rostro surcado por el tiempo y, ahora, por una angustia visible. Detrás de ella, mi padre Tom, mis abuelos Marta y George, y mis tíos Robert y Lisa. Chloe no estaba. Mi madre intentó dar un paso hacia mí, con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. David. Hijo, por fin. Yo levanté una mano, deteniéndola. No, mamá. Mantengamos la distancia. He venido a hablar. No a reconciliarme. Sus brazos cayeron. Mi padre, Tom, se acercó, su rostro marcado por la culpa. Hijo, te extrañamos tanto.
Entra, por favor. Entré en la sala, la misma sala donde todo había terminado. El ambiente era diferente, no había tensión, sino una palpable atmósfera de arrepentimiento. Se sentaron, algunos con la cabeza baja. Yo permanecí de pie, observándolos, sintiendo la extraña desconexión. Eran mi sangre, sí, pero también los extraños que me habían condenado. Mi abuelo George fue el primero en hablar, su voz débil. David, hijo. No sabes lo arrepentidos que estamos. Fuimos ciegos. Nos engañaron. Creímos la mentira de Chloe. Estábamos tan enfadados, tan avergonzados. Mi tía Lisa asintió con fervor. Sí, David. Esa niña nos manipuló a todos. Nos dijo que tenías que pagar, que la habías dañado. Y nosotros, en nuestra ira, no vimos la verdad. No te escuchamos. Perdimos la cabeza. Perdieron la cabeza, les interrumpí, mi voz fría. Ustedes no perdieron la cabeza. Ustedes eligieron no creer en mí. Eligieron la historia más fácil, la más escandalosa, en lugar de confiar en la persona que habían criado. Me echaron de mi propia casa, me negaron mi educación, me dejaron sin un centavo. Me desecharon. Y ahora vienen con que fueron engañados. Mi mirada se detuvo en mi padre. Papá, tú me conoces, ¿verdad? ¿De verdad creíste que yo sería capaz de hacer algo así? Mi padre bajó la cabeza. No sé qué pasó, hijo. La historia era tan creíble. Y Chloe estaba tan convincente. Y nosotros, en nuestro shock, no razonamos. Fallamos, David. Fallamos como padres, como familia. Y no solo fallaron, continué, mi voz subiendo un poco de volumen. Me destruyeron. Me hicieron creer que no valía nada, que era un monstruo. Me sumergí en una depresión tan profunda que durante años, lo único que quería era dormir y no despertar. Me fui a la otra punta del país para escapar de las miradas, de los juicios, de la vergüenza que ustedes me impusieron. Trabajos deplorables, noches sin dormir, días sin esperanza. ¿Saben lo que es vivir así por una mentira de la que eran cómplices por su ceguera? Mi madre Sara comenzó a llorar, un sollozo profundo que me recordó su dolor, pero que no lograba quebrar el muro que había construido. Mi abuela Marta también se echó a llorar, llevándose las manos a la boca. Y todo esto dije, mirando a todos, mientras ustedes seguían con sus vidas, quizás sintiéndose justificados, quizás consolándose con la idea de que habían castigado al culpable. ¿Y la verdadera culpable, Chloe, dónde está ahora? ¿También exiliada? ¿O simplemente es una estrategia para hacerme sentir lástima? Mi tío Robert respondió, su voz sombría. No, David. Ella también fue castigada. Cuando confesó, no pudimos creerlo. También la echamos de la casa. Está viviendo con una amiga, y no queremos saber nada de ella por ahora. Ah, qué conveniente, respondí con sarcasmo. Ahora que ya no soy el villano, ella es la desechable. ¿Y qué esperan de mí ahora? ¿Que venga aquí, los perdone, y volvamos a ser la familia feliz de antes? ¿Que me olvide de todo el infierno por el que me hicieron pasar? Mi padre me miró con una súplica en sus ojos. Queremos recuperar a nuestro hijo, David. Queremos que vuelvas a casa. Te daremos todo lo que necesites, te ayudaremos con todo. Fue entonces cuando solté la bomba que había guardado. Los miré a todos, uno por uno, con una sonrisa que no era de alegría, sino de fría resolución. No, papá. No volveré a casa. Y no soy su hijo de la manera que ustedes piensan. Ya no soy David Miller. Soy David Jensen. La revelación cayó como una losa. Mi padre, Tom, se levantó de golpe, la cara roja de incredulidad y enojo. ¿Qué? ¿Qué demonios significa eso, David? ¿Cambiaste tu apellido? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Ese no es nuestro apellido. Esa no es tu sangre. Lo miré fijamente, sin parpadear. Significa que mi apellido ahora es el de un hombre que sí creyó en mí cuando ustedes no. Significa que mi padre es el hombre que me sacó de la depresión, que me dio un techo, que me ayudó a terminar mis estudios, que me apoyó económica y emocionalmente cuando ustedes me dieron la espalda. Mientras yo estaba en la oscuridad, con trabajos que me destrozaban el alma, pensando en cómo acabar con todo, él me dio una razón para vivir. Él me dio una familia que me confía, que me ama de verdad, sin condiciones, sin juicios. Una familia que me ha enseñado lo que significa la verdadera lealtad. Las lágrimas seguían rodando por las mejillas de mi madre y mi abuela. Mi abuelo George, mi tío Robert y mi tía Lisa parecían aturdidos, sus rostros pálidos. Así que no, continué, mi voz resonando con la fuerza de la convicción. No pueden esperar que los perdone instantáneamente. No pueden esperar que vuelva a sus vidas como si nada. Ustedes me abandonaron. Confiar en la mentira de Chloe fue su elección.
Y por esa elección, perdieron a un hijo, a un nieto, a un sobrino. He venido aquí solo para decirles esto, para que entiendan la magnitud de su error. Tengo una nueva vida, una nueva familia que me ama y me respeta. Y no necesito a personas en mi vida que no confiaron en mí cuando más los necesitaba. Mi padre, Tom, intentó una vez más interponerse. David, no puedes hacer esto. Somos tu sangre. No puedes negar tu origen. Mira lo que nos estás haciendo. Ustedes me lo hicieron a mí primero, le grité, la voz cargada con toda la frustración y el dolor de los años. Ustedes negaron su origen. Negaron su propia carne y sangre por una mentira. Yo ya no soy parte de esta familia. Tengo una familia pequeña ahora, sí, pero es una familia que vale oro, porque confía en mí y me ama de verdad. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta. Mi madre y mi abuela lloraban a gritos, suplicándome que no me fuera. Mi padre, mi abuelo y mis tíos intentaban hablarme, pero sus palabras eran inaudibles para mí. Salí de la casa, dejando atrás los lamentos y el eco de sus súplicas. Era el cierre definitivo de un capítulo, un acto de liberación. No había perdón en mi corazón, solo la necesidad de sanar y seguir adelante. La mañana siguiente a mi confrontación con mi familia fue extrañamente pacífica. No hubo resaca de ira o tristeza, solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido un maratón emocional. El aire de Seattle se sentía más pesado, pero esta vez, yo no cargaba con el peso de las mentiras ajenas. Era libre. Mi vuelo de regreso a Oregón estaba programado para esa tarde. Antes de ir al aeropuerto, me reuní con Leo para un café. Él había sido mi único contacto constante con ese pasado, mi ancla en la tormenta. Al verme, su rostro se relajó. Sabía que había enfrentado a mis demonios. ¿Y bien?, preguntó Leo, con una sonrisa cautelosa, mientras nos sentábamos en una esquina tranquila de la cafetería. Te ves diferente. ¿Cómo te fue con ellos? Le conté todo. La humillación de mis ex amigos, sus disculpas tardías y vacías, y luego la confrontación con mi familia. Le narré cada palabra, cada mirada, cada lágrima. El shock en el rostro de mi padre al saber de mi cambio de apellido, las súplicas de mi madre y mi abuela. Fue catártico, Leo, le dije, revolviendo mi café. No los perdoné. No pude. Y les dejé claro que no hay vuelta atrás. Que ya no son mi familia. Leo asintió lentamente, su expresión seria. Es un paso enorme, David. No cualquiera podría hacer eso. ¿Te sientes mejor? Me siento liberado, admití, mirándolo a los ojos. Es como si una carga invisible que no sabía que llevaba, finalmente se hubiera ido. Ya no tengo que pretender, ya no tengo que esperar su perdón, ni su validación. Yo ya sé quién soy, y quién confió en mí. Y tú fuiste uno de ellos, Leo. Siempre lo seré, hermano, dijo él, una genuina emoción en su voz. Nunca dudé de ti, David. Ni un segundo. Aunque la situación fuera una locura, yo te conocía. Y por eso les di tu número, porque pensé que la verdad merecía una oportunidad para sanar, aunque no fuera para ti. Y lo aprecio, Leo. Lo aprecio más de lo que sabes, le aseguré. Gracias por ser el único que se quedó a mi lado cuando todos los demás me abandonaron. Significa el mundo para mí. Hablamos un poco más, de su vida, de mi nueva vida en Oregón, de Elías. Sentí una profunda gratitud por su lealtad inquebrantable. Era el último adiós a una parte de mi pasado que, a diferencia del resto, valía la pena recordar. Nos despedimos con un abrazo sincero, prometiendo mantener el contacto, esta vez sin el peso de la tragedia. El viaje de regreso fue un alivio. Dejé atrás los fantasmas de Seattle, las acusaciones, el dolor, las miradas de juicio. Cuando el avión aterrizó en Oregón, sentí que volvía a casa, a mi verdadero hogar. Esa noche, la cena con Elías fue especial. El taller, el olor a madera, la luz cálida de la lámpara. Era mi santuario. Él me esperaba con una cena sencilla, pero reconfortante. Me miró, expectante, pero sin presionar. ¿Cómo te sientes, hijo?, me preguntó Elías, mientras nos sentábamos a la mesa. Me siento en paz, papá, le respondí, mi voz llena de una sinceridad que no había sentido en años. Fue duro. Más de lo que imaginé. Les dije todo. Cada palabra. Cómo me abandonaron, cómo me destruyeron. Cómo me vi obligado a irme, a luchar por sobrevivir, y cómo tú fuiste el que me sacó del abismo. Elías escuchó con atención, su rostro una mezcla de empatía y orgullo. Le conté los detalles de la confrontación, la negación de mi padre, las lágrimas de mi madre y mi abuela, y la revelación de mi cambio de apellido. Fue difícil, lo sé, dijo Elías, su mano sobre la mía. Pero era necesario, David. Era necesario que lo hicieras, no por ellos, sino por ti. Para sanar esa herida que llevabas dentro. Lo es, afirmé.
Nunca los perdonaré por lo que hicieron. Pero al decirles la verdad, siento que ya no tienen poder sobre mí. Su juicio no me importa, sus opiniones no me afectan. Y me di cuenta de que mi verdadera familia no es la de sangre, sino la que me tendió la mano cuando no tenía nada. Elías me miró, sus ojos llenos de una calidez que me envolvió. Hijo, comenzó, su voz profunda y resonante, la paternidad no se define por la sangre, David. Se define por el amor, el sacrificio y la lealtad inquebrantable. Se define por estar allí cuando el mundo entero te da la espalda. Por creer en ti, incluso cuando tú mismo dudas. Yo te vi caer, y te vi levantarte. Y cada paso que diste, lo diste con una fuerza y una resiliencia que pocos tienen. Él apretó mi mano. Desde el momento en que me contaste tu historia, supe que eras un buen hombre, un hombre de honor, injustamente acusado. Y me sentí privilegiado de poder ayudarte. Eres mi hijo, David, no solo de apellido, sino de corazón. Y no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Ni la distancia, ni el tiempo, ni las mentiras de otros. Siempre, y repito, siempre estaré aquí para ti. Eres mi familia, y siempre lo serás. Sus palabras, pronunciadas con tal convicción, me llenaron el alma. Las lágrimas, esta vez de gratitud y no de dolor, me empañaron los ojos. Mi viaje había sido largo y doloroso, pero me había llevado a este momento, a esta paz, a esta familia. Había perdido una vida, sí, pero había ganado una mucho mejor, una vida auténtica, construida sobre la verdad y el amor incondicional.